Gloria a Dios. Dios les bendiga. Grande es mi gozo en esta hora por tener esta oportunidad que anhelaba mi alma de comunicarme nuevamente con mi amada iglesia Templo del Calvario. Mi nombre es Miguel Acevedo. Por la gracia de Dios nacimos en la fe en la congregación Templo del Calvario, y allí fuimos formados. El pastor Félix Hernández y la pastora la pastora Francia de Hernández fueron nuestros pastores, y creo que toda la vida seguirán siendo nuestros pastores. Estamos agradecidos de esta nueva oportunidad, y estamos agradecidos también especialmente de Dayana por haberse dejado dirigir por Dios y darnos esta oportunidad de comunicarnos con la congregación. Amamos a la congregación y amamos a nuestros pastores y a cada uno de ustedes. En esta ocasión, hoy que es el día de culto de decisión, culto dirigido por el Departamento de Escuela Bíblica, queremos aprovechar para repasar qué papel juega la palabra de Dios en esta batalla entre el bien y el mal que se desató en el huerto del Edén y que continúa y continuará hasta el final. Para eso quisiera que me acompañen en sus Biblias, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Leemos la palabra de Dios de la versión Reina Valera. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le hemos puesto como título a este mensaje en el día de hoy: con que Dios ha dicho, que son las palabras que usa la versión Reina Valera para referirse a la expresión que salió de los labios de la serpiente en el momento en que se presentó delante de Eva con la intención de tentarla. Y le hemos puesto este título porque estamos viviendo en una época en la que da la impresión de que el enemigo sigue usando la misma estrategia. La estrategia que vamos a develar hoy en esta porción de las Escrituras sigue siendo la estrategia que usa el enemigo para hacernos caer, haciéndonos dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Hay mucha importancia en conocer las estrategias de los enemigos. Vemos que en el mundo deportivo, por ejemplo, es común que los equipos deportivos se reúnan a ver jugadas del equipo con el que se van a enfrentar. En el mundo de los negocios se usa inclusive el espionaje comercial para tratar de saber con cuáles estrategias viene nuestro contrincante. En las guerras militares es donde más se usa la inteligencia y la contrainteligencia para saber qué está haciendo el enemigo. Eso no es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, habló de la importancia de no ignorar las maquinaciones de Satanás. Dijo él: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso es importante conocer cuál es la estratagema que usa el enemigo, porque en la medida en que la conozcamos podremos discernir en los momentos en que él está tratando de hacernos caer, como hizo caer a esta primera pareja. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
De manera que no podemos estar descuidados ni podemos estar ignorantes de cuáles son las estrategias del enemigo. Conforme a lo que podemos encontrar en este pasaje, mi tesis es que podemos identificar aquí 3 pasos que el enemigo usó en el huerto del Edén y que ha usado a través del tiempo y que usa hoy para hacer que aquellos que oímos y conocemos la palabra de Dios seamos derrotados. Y quisiera que me acompañaran a mantener la mirada puesta en esta porción de las Escrituras, porque vamos a estar repasándola verso por verso y vamos a considerar el primero de estos 3 pasos con los cuales Satanás hizo caer a Eva y Adán y que hoy en día también hace caer a muchos, aún conocedores de la palabra de Dios. Ese primer paso es que Satanás tergiversa la palabra de Dios. La lucha que se desató en el huerto del Edén y que continúa hasta el día de hoy es la lucha entre la verdad y el error. Es la lucha entre lo que Dios dijo y lo que no dijo, o sea, la lucha entre la verdad y la mentira. Satanás tergiversa la palabra de Dios y lo hace siguiendo el mismo procedimiento que usó en el huerto del Edén. Algo que llama mucho la atención es que Génesis capítulo 3 versículo 1 dice que la serpiente era astuta y la astucia es una de las cualidades de Satanás, que lo que quiere decir es que él tiene la capacidad de identificar las opciones por las cuales puede engañarnos. Dice que la serpiente era astuta y fíjese dónde está su astucia. La astucia es que en el momento en que la serpiente se presentó delante de Eva para tergiversar la verdad, la serpiente no se presentó con una mentira evidente, sino que se presentó con una verdad torcida. Y esa es la misma estrategia que sigue usando Satanás el día de hoy. En el versículo 1, después que dice que era astuta, dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese, como les decía, que la astucia es en que no trae una mentira flagrante, porque si trae una mentira flagrante es fácil de identificar y es fácil de rechazar. ¿Qué hace? Toma la parte de la verdad y le inyecta error y la presenta como si fuera la palabra de Dios. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y yo le pregunto a usted, ¿fue eso lo que dijo Dios? Cuando usted revisa las Escrituras, Dios hablando con Adán, lo que Dios le dijo fue exactamente lo contrario, que podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Pero con su astucia, la serpiente usada por Satanás viene y plantea: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Lo que es muy curioso es que Satanás se presentó con esta verdad retorcida, delante de una persona que conocía la verdad. ¿Cómo sabemos que Eva conocía la verdad? El versículo 2 y 3 nos da la respuesta que tuvo Eva. Dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, que Eva conocía la verdad. Claro, aquí encontramos que hay una pequeña adición a la verdad. Probablemente fue una adición que le hizo Adán o que le hizo la misma Eva, cuando dice que ni siquiera lo tocaran. Dios no había dicho que no lo tocaran, Dios había dicho que no comieran de él. Pero si estaba claro, algo que estaba claro en la mente de Eva era que se trataba de un árbol prohibido. Aunque ella considerara que ni siquiera podía tocarlo, y Dios había dicho que lo que no pudiera comerlo, lo que quedaba claro en la mente de Eva era que era un árbol prohibido. Y hoy en día, hermanos, y a través de los tiempos, Satanás actúa de la misma manera. Viene con una verdad retorcida delante de personas que conocen la verdad, pero su intención es muy clara y la vamos a develar en el día de hoy. Pero antes de develarla, quisiéramos que analizáramos algunos de los instrumentos que usa el enemigo hoy en día para torcer
la verdad de Dios. Uno de ellos es la ignorancia, pero no es nuevo. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y yo me pregunto, ¿por qué una persona que sabe que la verdad de Dios es la que debe alimentarlo, por qué se mantiene en ignorancia? Una de las causas es porque hay personas que simplemente no tienen ningún interés en profundizar en la verdad. Tenemos personas aún en nuestras congregaciones que no tienen interés en profundizar en la verdad. Se conforman con que el sermón del domingo, el que probablemente es basado en una porción muy corta de las Escrituras, con eso piensan que es suficiente para ellos poder resistir los ataques del enemigo. La ignorancia también tiene muchas veces su raíz en que hay personas dentro de nuestras congregaciones o hay maestros y pastores que no ponen interés en enseñar la verdad. Vivimos, por ejemplo, en una época en que se ha exacerbado el valor de las emociones. Y no es que esté malo emocionarse. Dios nos hizo seres emocionales. Y por ser seres emocionales está bien que nosotros con nuestras emociones también adoremos a Dios. Pero tenemos congregaciones en las que sus líderes no están interesados en enseñar la verdad y son también causa de la ignorancia o contribuidores a la ignorancia. Otro aspecto que puede ser una causa de esta ignorancia es el oscurantismo religioso. Hermanos, hemos sido testigos de congregaciones, aún de organizaciones completas que se aferran a sus propias normas, ignorando lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Eso es oscurantismo religioso. En una ocasión le pregunté a un maestro, yo con una duda sincera: oiga, ¿por qué hay un grupo que dice tal cosa y hay otro grupo que dice tal otra cosa? Y son grupos que yo conozco, que son grupos muy grandes y que ambos dicen que están apoyados en la Biblia. Y ese maestro lo que me respondió es: están equivocados. La posición que la Biblia apoya es tal. Hermanos, hoy, en este tiempo, eso no funciona. El oscurantismo religioso no funciona. Por ejemplo, le doy testimonio en algunas ocasiones en que he tenido que enseñar a jóvenes, que los jóvenes escuchan lo que usted está diciendo con un teléfono celular en la mano y entran a Google para ver si lo que usted le está diciendo es así como lo dice. Y si bien es cierto que no podemos confiar en Google como fuente de información, no es menos cierto que hay suficiente material en las redes sociales donde los que tienen otra creencia exponen su posición, y si yo simplemente le digo, ellos no tienen la razón y no argumento a favor de nuestra posición, entonces estoy usando la técnica del oscurantismo religioso. Hoy no funciona, pero ese oscurantismo religioso ha mantenido en la ignorancia a mucha gente por mucho tiempo. Otro de los métodos que usa el enemigo para torcer la palabra de Dios son los enemigos del evangelio que están infiltrados dentro de las mismas congregaciones. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay personas dentro de nosotros, dentro del pueblo, que tuercen la verdad de las escrituras y lo hacen con intereses malsanos. Tenemos, por ejemplo, un grupo que son idólatras del conocimiento, y cuando entronizan el conocimiento en sus propias vidas, llegan un momento en que adoran el conocimiento más de lo que aprecian la palabra de Dios, y son idólatras de lo racional. En una ocasión, hablando con un amigo a quien estimo mucho y quien se había dejado confundir por parte de un maestro que lo estaba convenciendo de que la Biblia que tenemos no es confiable, esta persona le pregunté: varón, pero ayúdame y dime
¿cómo tú sabes qué parte de la Biblia es verdad y qué parte es mentira si tú me aseguras que no todo lo que dice la Biblia es verdad? Entonces me dijo que para eso hay que estudiar no sé qué cosa y estudiar no sé qué otra cosa, y que al final el propio raciocinio, nuestra propia capacidad de razonamiento, era la que iba a discernir. Entonces, o sea, tú me estás diciendo a mí que mi mente, que la Biblia dice que está atrofiada por el pecado, se convierte en una autoridad de juicio superior a la palabra de Dios. O sea que yo soy capaz con mi mente de discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. O sea que yo no estoy sometido a la autoridad de esta escritura, sino que esta escritura está sometida a la autoridad de mi razonamiento. Eso tiene un gran problema. ¿Sabe cuál es el gran problema que tiene eso? Que hay inconsistencia entre los maestros, entre estos enemigos de las escrituras, estos el apóstol Pablo le llama los indoctos e inconstantes. Hay inconsistencia entre lo que ellos consideran que es válido y lo que consideran que no es válido dentro de estas escrituras. O sea que hay un grupo que dice, esta carta es falsa, y otro grupo que dice, este evangelio es falso. Pero este grupo que dice que esta carta es falsa cree que aquel evangelio es verdadero. Entonces, en última instancia, ¿sabe con lo que me quedo? Con nada. Oh, gloria a Dios. Hay una sentencia en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oh, gloria a Dios. Las falsas religiones o sectas son otra de las maneras en que el enemigo usa los enemigos del evangelio para torcer la verdad de Dios. Pensamos en religiones como por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones, que le han introducido valor de autoridad a otros documentos por encima de la palabra de Dios, o que han torcido los documentos originales para adaptarlo a sus propias enseñanzas. Gloria a Dios. Pero un grupo muy peligroso y que no es muy viejo, sino que es más o menos reciente, son un grupo de apologistas de la inmoralidad que se han insertado en medio nuestro. Hoy tenemos teólogos de la inclusión, no sé si usted ha escuchado ese término, teólogos de la inclusión que han comprado la agenda globalista y la agenda homosexual para traerla hacia el evangelio y adaptar la teología, y llegan a decir que lo que nosotros entendemos en la Biblia, cuando la Biblia habla en contra de la homosexualidad y de prácticas homosexuales, que eso son malas interpretaciones, e incluso escuché a uno el otro día diciendo una aberración que no me atrevo a compartirla por aquí. De esas personas es que está hablando el apóstol Pedro, cuando dice, los indoctos e inconstantes tuercen las sagradas escrituras. Finalmente quiero hablar de los falsos maestros. Finalmente, no es que ya voy a terminar, porque la gente se pone en expectativa. Usted sabe que los predicadores decimos para terminar por lo menos 4 veces. Así que esta es la primera de las veces que vamos a decir para terminar. Los falsos maestros dentro de nuestras congregaciones no son una novedad ni son una sorpresa. Los falsos maestros, algunos de ellos están envanecidos en su conocimiento. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Tenemos falsos maestros que han introducido dentro de nuestras congregaciones un nuevo gnosticismo. La idea de que tener un conocimiento superior te da una espiritualidad superior es lo que podríamos llamar un neognosticismo que está introducido dentro de nuestras congregaciones. Hay otros que introducen herejías encubiertamente, tal como nos lo advirtiera nuestro hermano Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, eso no es nuevo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El problema hoy con los falsos maestros no es que sean más que los que eran antes, es que tienen una mayor audiencia. Hace, digamos, 50 años se levantaba un falso maestro por ahí en una comunidad, en un pueblo remoto, y probablemente el daño que podía causar no alcanzaba más que 1 o 2 o 3 kilómetros a la redonda, o quizás en su nación. Pero hoy en día, con el auge de las redes sociales, lo que hemos encontrado es la amplificación del daño que los falsos maestros están haciendo a la verdad. O mejor dicho, perdónenme la expresión, porque la verdad no puede ser dañada. El daño que están haciendo al conocimiento dentro del pueblo. Y están siendo usados por el mismo enemigo para tergiversar la palabra de Dios. Recientemente alguien me compartió un video en el que uno de estos falsos maestros, sin lugar a dudas, estaba denostando, tirando por el piso a la Biblia Reina Valera que nosotros usamos, la versión 1960. Llegó a usar la expresión, no me lo dijo nadie, yo la escuché, llegó a usar la expresión traducción de porquería para referirse a esta versión de las Escrituras. Este falso maestro, con muchos seguidores en las redes sociales, está siendo usado por el enemigo para mantener al pueblo de Dios con ignorancia, tergiversando la palabra de Dios. ¿Qué puedo decir? Quiero tomar un minuto para decir una verdad acerca de la Biblia Reina Valera, que es una verdad como un plomo, y es que esta que usted ve aquí, la versión Reina Valera de 1960, tiene el trono de haber llevado a la gloria, de haber llevado al cielo a cientos de miles de hombres de Dios desde el momento en que fue editada, en que fue impresa hasta el día de hoy. Tiene esa virtud, y por más que estos falsos maestros quieran levantarse en contra de ella, la verdad es que muchos de ellos, la mitad o el 80 o el 90% de lo que saben de Dios lo aprendieron a través de ella. Oh, gloria a Dios. Pero continuamos. Estos falsos maestros, dice Pedro, que introducirán herejías destructoras, pero que las introducirán encubiertamente. No las introducen de frente, sino que las disfrazan, como mismo hizo Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y estos falsos maestros usan parte de verdad, la combinan con parte del error y nos la dan a tomar como si fuera la palabra de Dios pura. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de discernir qué es bíblico y qué no es bíblico, entonces estaremos comprando la mentira como la compró Eva. Oh, gloria a Dios. Hay otros que lo hacen simplemente por avaricia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, hablando el apóstol Pedro aquí otra vez acerca de los falsos maestros. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por ejemplo, volviendo al caso de los falsos maestros que hoy en día abundan en las redes sociales, muchos de ellos su único interés es monetizar la audiencia. Su único interés es conseguir que esos views se conviertan en efectivo para su bolsillo. Por eso usted ve que usan lenguaje obsceno. Por eso usted ve que traen temas que atraen el morbo. Y por eso usted ve que en medio de los mensajes le meten siempre su anuncito. No estoy diciendo que todo el que tiene comerciales dentro de sus mensajes sea un falso maestro. Lo que le estoy diciendo es que examine y se va a dar cuenta que todos los falsos maestros tienen
como característica que monetizan el contenido que ponen en las redes sociales. Haga la prueba. El apóstol Pedro lo dijo, lo que los mueve es la avaricia. Y finalmente, ¿verdad? Dentro de este grupo de instrumentos, falsos maestros usados por el enemigo para tergiversar la verdad, hay un grupo que se ha puesto muy de moda también, que son los que incitan al libertinaje. Dice Judas capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente otra vez, dése cuenta que no es, nada lo hacen de frente, sino que lo hacen encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Todavía estamos en el paso 1. Satanás, cuando quiere hacernos caer, tergiversa la palabra de Dios. Pero vamos a pasar al paso 2, para que no me acusen de que me estoy tomando más tiempo del que se me concedió para ser condescendiente y que Dayana me vuelva a invitar algún día. Paso 2. En la estrategia de Satanás para hacer caer a aquellos que ya conocen la verdad de Dios. Nos presenta una imagen distorsionada del carácter de Dios. Volvamos a Génesis, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Vamos a ver cuál fue el siguiente paso en la estrategia de Satanás después que torció la verdad de Dios, como lo próximo que quiso hacer fue crear una imagen distorsionada del carácter de Dios. Génesis 3, versículos 4 y 5, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, gloria a Dios. Vamos a verlo por parte. Si usted le pone a cada uno de estos versículos un título de lo que Satanás quiso insinuar sutilmente acerca de Dios, el versículo 4 diríamos que Satanás estaba diciendo que Dios era un mentiroso. Porque Dios le había dicho a Adán y Eva que morirían, pero Satanás está diciendo, no es verdad, no van a morir. En el versículo 5 podríamos ponerle el título que Satanás está diciendo que Dios es un mezquino, porque le está diciendo que lo que pasa es que Dios no quiere que ellos progresen. Versículo 5. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios quiere mantenerse él en esa posición y no quiere que ustedes lo alcancen. ¿Se da cuenta la manera tan sutil en que el enemigo está creando una imagen distorsionada del carácter de Dios en la mente de Eva? Y la tercera imagen que él le está sembrando es la de que Dios es un egoísta, porque quiere el conocimiento para él solamente. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? Dese cuenta la progresión. Si nosotros conocemos la verdad y creemos a esa verdad nos va a imprimir una imagen del carácter de Dios. Pero cuando nos dejamos engañar y permitimos que Satanás tuerza la verdad y le compramos esa verdad torcida, entonces con esa verdad torcida o esa mentira viene de paso una imagen distorsionada del carácter de Dios. Oh, gloria a Dios. Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca de ese carácter de Dios para contrarrestar lo que estaba diciendo Satanás? Dios no es mentiroso. Juan capítulo 3, versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Romanos capítulo 8, versículo 32 nos deja ver que Él no es ningún mezquino, sino que es muy generoso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
Y en Éxodo 34:6 podemos confirmar que Dios no es ningún egoísta, sino que es misericordioso. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Por qué este paso es tan importante en la estrategia de Satanás? Porque el entendimiento que tengamos nosotros del carácter de Dios, eso es lo que va a garantizar una relación correcta con Él. Se lo voy a poner un poco más claro. Como nosotros sabemos que Él es veraz, entonces confiamos en su palabra. Como sabemos que Él es generoso, entonces dependemos de Él. Y como sabemos que es misericordioso, nos humillamos delante de Él. Pero si llegamos a tener una imagen distorsionada del carácter de Él, nuestra relación con Él no podrá sostenerse. He ahí la importancia de conocer la verdad. He ahí la importancia de no permitir que el enemigo nos distorsione la verdad. Porque lo que viene detrás de eso, después que le compremos a él la idea de que estas versiones de la Biblia no son confiables, o de que no se sabe si eso lo escribió Pablo o no lo escribió Pablo, o de que Isaías no fue que escribió el libro de Isaías, o que Daniel no fue que escribió el libro de Daniel, después que le compremos eso, lo próximo que viene es la duda de la imagen de Dios que se nos dibuja en las Escrituras. Y cuando viene la duda de la imagen de Dios que se nos dibuja en las Escrituras, entonces se quiebra nuestra relación con Él. Porque ya no estoy seguro si Dios es tan veraz como dice las Escrituras que es. No estoy seguro si Él es tan generoso como dicen las Escrituras que es. No estoy seguro si Él es tan poderoso, porque me están diciendo que esos son mitos que fueron recolectados de sociedades antiguas. Entonces esos milagros no ocurrieron, entonces no estoy tan seguro si Él es tan poderoso para poderme sostener a mí sin caída, como dicen las Escrituras. El paso número 3, aunque usted no lo crea, no lo da Satanás. Porque una vez que Satanás logra torcer las Escrituras y nosotros le compramos mentira, el carácter de Dios se desvirtúa en nuestra mente y en nuestro corazón. A partir de ahí, el resto del trabajo lo hacen nuestras concupiscencias. Así que el paso número 3 es, nosotros mismos le damos riendas sueltas a nuestras concupiscencias. Vamos a volver al caso que estamos estudiando en Génesis capítulo 3 para confirmar que eso es así como se lo estoy diciendo. Vamos a comenzar a ver a partir del versículo 6. ¿Qué pasó? Ya Satanás no vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque su trabajo está hecho. Recuerde que el trabajo de Satanás no es hacernos pecar. El trabajo de Satanás es tentarnos y nuestras concupiscencias son las que nos arrastran hacia el pecado. Eso fue lo que nos reveló el apóstol Santiago. Entonces, volvamos aquí a Génesis capítulo 3, versículo 6, y démonos cuenta de que el trabajo de Satanás ya está hecho hasta el versículo 5. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya aquí el trabajo no es de Satanás, ya aquí el trabajo es de nuestras propias concupiscencias. Ya Satanás se encargó de hacer lo más importante, que fue quitarnos el fundamento, quitarnos la base sólida, la roca sobre la cual podemos mantenernos firmes, que es la palabra de Dios. Nos la quitó y quedamos a expensa de nuestro propio juicio y de nuestra propia concupiscencia. Y la Biblia establece con mucha claridad que engañoso es el corazón y perverso. Y la única manera en que nuestro perverso y engañoso corazón puede mantenerse en las riendas es cuando, a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de controlar nuestras emociones y sentimientos a través del fruto del Espíritu. Gloria a Dios.
Cuando le damos rienda suelta a nuestra concupiscencia, podemos comparar lo que sucedió en Génesis 3, versículo 6, con lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a ver la reacción de Eva y vamos a darnos cuenta que se cumplen estas tres cualidades. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida atrajeron a Eva y la hicieron caer. Los deseos de los ojos, ¿por qué? Porque dice el versículo 6 en la primera parte que ella vio. ¿Qué fue lo que hizo? Que vio. ¿Y qué se dio cuenta? Que eso que estaba viendo era agradable. Oh, gloria a Dios. Los deseos de la carne dice que era bueno para comer. Y la vanagloria de la vida dice que era bueno para alcanzar sabiduría. Pero la palabra que más quiero llamar su atención es la que está ahí en el versículo 6 cuando dice árbol codiciable. Una pregunta. ¿La codicia está fuera o dentro de nosotros? La codicia está dentro de nosotros. Por eso el trabajo de Satanás es quitar el seguro. El trabajo de Satanás es quitar el muro de contención. Él sabe que de ahí en adelante nosotros haremos el resto. Se produjo la caída y ambos comieron del fruto prohibido. La estrategia de Satanás ha sido develada en 3 pasos. 2 de los pasos los dirige Satanás, el tercero lo dirige usted o lo dirijo yo si le compramos sus mentiras. Esta es mi conclusión. Ya sí, esta es la tercera vez, ¿verdad? Ya sí es verdad que voy a terminar. Primero, la estrategia de Satanás consiste en confundirnos acerca de la verdad para poder confundirnos acerca del carácter de Dios, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Segundo, el conocimiento de la verdad de Dios es nuestra primera línea de defensa para no caer en las trampas de Satanás. Cuando conocemos lo que dice esta escritura, cuando conocemos lo que dice Dios acerca de tal o cual tema, eso se convierte en nuestra línea de defensa porque nuestras concupiscencias nos van a decir lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y tercero y último, el Espíritu Santo está disponible hoy para guiarnos a toda verdad y ayudarnos a estar firmes en su palabra. Quiero terminar con lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, con una exhortación a mis amados hermanos a ser más diligentes en el conocimiento de la verdad de Dios, a ser escudriñadores de las Escrituras, a tomar la decisión en el día de hoy de formarnos más en la verdad de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Quiero terminar haciendo una oración por usted, por mí y por todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esta reflexión. La estrategia de Satanás es la misma. Ha sido la misma desde el huerto del Edén y es la misma hoy. Tuerce la palabra de Dios. Después que tuerce la palabra de Dios, no tenemos fuente para tener certeza acerca del carácter de Dios. Entonces Él nos vende una imagen de Dios distorsionada y a partir de ahí quedamos como vehículos sin GPS, desorientados y por supuesto lo que nos va a guiar no es la verdad de Dios, sino nuestras propias concupiscencias. Padre, gracias te damos en este día. Una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote, rogándote que tu Espíritu Santo ponga el anhelo en nuestros corazones de escudriñar tu verdad. Señor, que tú nos ayudes a ser más diligentes en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Dios, que nosotros no seamos engañados como lo fue Eva
porque nosotros seamos capaces de discernir la verdad del error, porque la palabra de Dios permanezca en nuestras mentes y en nuestros corazones. El caso de Eva es que conocía la verdad, pero ella no abrazaba la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar esta verdad que hemos oído, a vivir por ella y a decidir hoy que vamos a ser más diligentes en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les quiero dejar un saludo de parte mío y de parte de mi esposa, y que sepan que siempre estamos pendientes de lo que pasa en el Templo del Calvario. Dios les bendiga, Dios les guarde, y gracias una vez más a los pastores. Dios bendiga grandemente al hermano Miguel Acevedo.